Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el módulo de columna cervical. Hemos dedicado este módulo por la frecuencia de esta patología. Está asociada en la mayoría de los casos a ciertas actividades profesionales o deportivas. La patología de dolor cervical se ha incrementado en los últimos años. Está asociado mucho al estrés, está asociado mucho a los hábitos. Por lo tanto, es un tema que sí debemos de considerarlo en forma importante. Para iniciar, debemos de recordar la columna cervical. Es parte de un completo sistema de equilibrio, ya que pertenece a la columna lumbar. Tenemos 7 segmentos cervicales, 12 segmentos dorsales, 5 segmentos lumbares y lo que corresponde al coxis, que cuando se es un bebé o un niño pequeño se dividen en 5 fragmentos. Mientras que en la edad adulta forman un solo hueso, a lo que llamamos cresta sacra, su totalidad, y la parte distal que la conocemos como coxis, que está unida por un espacio articular. Es importante que en la columna tiene una forma particular que le permite el equilibrio al cuerpo. Entonces, es así que la columna cervical, que está representada en rosado, tiene una forma que se llama lordosis. La columna dorsal, o sea, torácica, tiene una cifosis. La columna lumbar tiene una lordosis y por último el sacro tiene una cifosis. Si ustedes se fijan, tiene una forma de curvatura. Esta curvatura permite el equilibrio del cuerpo. Si fuera la columna completamente recta, nos caeríamos. Y es así que cuando pierde su posición anatómica normal, presentamos contracturas, dolores musculares y alteraciones en el caminar. Entonces es importante recordar esta estructura. Tenemos apófisis espinosas y tenemos apófisis transversas, ¿verdad? Sobre todo la más prominente, los otros son esbosos, pero la prominente es la de C7. Ahí la importancia de poder determinar las diferentes patologías por anatomía. Aquí tenemos una proyección de una radiografía cervical en proyección lateral, evidenciando varias áreas que son importantes para su diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos los cuerpos vertebrales, tenemos una línea vertebral anterior, tenemos una línea vertebral posterior. Estas deben estar completamente alineadas. Si estas líneas se pierden, significa que el posicionamiento de los cuerpos vertebrales está alterado. A eso se le llama desplazamiento de una vértebra sobre otra con el nombre de listesis. La listesis puede ser anterior, o sea, hacia adelante, la conoceríamos como anterolistesis, o posterior, como retrolistesis. Sin embargo, el término listesis es el más utilizado y se menciona de la siguiente forma. Normalmente se toma como base el cuerpo vertebral inferior. Entonces, si hubiera un desplazamiento de L5, se diría que es un desplazamiento de L5 sobre C5 o C6, sería en este caso C6 sobre C7. Entonces diríamos que hay una listesis de C6 sobre C7. En el término antiguo, si el desplazamiento fuera anterior, diríamos que hay una anterolistesis de C6 sobre C7. Si este hubiera posterior, entonces retrolistesis de C6 sobre C7. Eso implica que va a haber alteración de los agujeros de conjunción, por lo tanto existirán lo que se llaman radiculopatías. Aquí tenemos la proyección lateral, esta es una proyección AP, frecuentemente las han visto.
pero tienen significado clínico y radiológico, por lo tanto es importante analizarlas con mucha cautela. Aquí un diagrama, viendo la columna espinal y viendo sus diferentes segmentos desde C1 hasta C7. Aquí es una radiografía de columna cervical en una proyección AP. Si ustedes se fijan, hay muchas cosas que describir, muchas cosas que analizar. Y ustedes ven diferentes nombres, puntitos con líneas que están identificando las estructuras que se deben de ver en una proyección AP. Como ven, es bastante información. No toda esa información se va a escribir en un informe radiológico, sino que se describe lo más importante. Aquí tenemos una proyección lateral en donde vuelven a ver este montón de puntitos y líneas y nombres. Como ven, no todo eso lo vamos a describir en un informe, porque en primer lugar no lo leen completamente los informes. Eso es lo que ocurre normalmente. En segundo lugar, cuando ven descripción de cada una de esas cosas, verdaderamente tiende a generar un poco de aburrimiento. Y no solo el diagnóstico es importante, sino que la descripción de las estructuras debe ser importante. Por eso es que se debe leer todo un informe. Aquí tenemos otra proyección, nada más que aquí estamos especificando áreas para que ustedes vean la importancia de cada una de ellas. Aquí están todos los cuerpos vertebrales cervicales y la primera torácica. Aquí vemos la tráquea por la cantidad de gas y si contáramos 2, 3, 4, 5, 6, normalmente aquí estaría el esófago. Entonces también estamos valorando parte del esófago que debe de estar cerrado y estamos valorando la columna. Entonces todas estas estructuras deben de ser evaluadas adecuadamente. ¿Por qué? Porque estas estructuras permiten la salida o la entrada de arterias, venas y nervios. Recuerden, de las regiones cervicales sale el plexo braquial, ¿verdad? Que sale a través de la región infraclavicular y entra hacia la región axilar. Entonces, ese plexo braquial es importantísimo porque nos ayuda a identificar ciertas patologías. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la médula está en el interior de los cuerpos vertebrales, en lo que llamamos el canal medular, y de ahí salen fibras de la columna hacia los agujeros de convulsión. Estos agujeros de convulsión son pequeños espacios que permiten la salida de las fibras nerviosas de la médula espinal y salen como la fibra C1, C2, C3, etc. Todas esas fibras en conjunto van a formar lo que se llama el plexo braquial. También en la columna, en forma vertical, pasa la arteria vertebral. Por lo tanto, es importante analizar cuando hay trauma cervical, no solo las lesiones propias nerviosas, sino que las lesiones vasculares. Recuerden, la arteria vertebral irriga la región posterior-inferior de la fosa posterior. Entonces está involucrado el cerebelo, está involucrado a puente, bulbo, que son parte importante en el sistema cardiorrespiratorio. Aquí tenemos una proyección de una columna cervical en la cual se encuentra completamente recto. Esto es patológico. Esto es secundario a trauma o secundario a una enfermedad en particular, al estrés que puede provocar contractura muscular y provocar una columna recta. Normalmente utilizan un término que no es adecuado, se llama rectificación de la columna cervical. ¿Por qué no se le debe decir así? Porque el término rectificación es corregir algo que estaba inadecuado, ¿verdad? Ese mismo principio cuando llevan ustedes a cambiar las pastillas de las llantas de su carro, ¿no? Y los frenos que nosotros decimos,
normalmente cuando se han desgastado demasiado, erosionan el disco y generan irregularidades. Entonces se lleva a rectificación de discos. Es un lijado prácticamente, alisado. Entonces estaban mal y ahora están bien. Entonces por eso no se debe utilizar eso. Sí se debe utilizar, esta curvatura es la ideal y esta se llama lordosis. Entonces se dice pérdida de la lordosis de la columna cervical. Entonces los términos siguen siendo importantes en el momento de descripción. Recordar nuevamente que las salidas de las fibras nerviosas a través de la columna inervarán las estructuras tanto intraabdominales como a la musculatura y la sensibilidad en nuestra piel. Es importante recordar eso, sobre todo cuando estemos hablando de trauma de columna cervical, dorsal o lumbar, que irriga la lesión. Si hay una lesión tumoral, también es importante entender y comprender eso. Con frecuencia ustedes van a escuchar los términos de herniación de disco. ¿Qué es eso? La herniación de disco es la alteración del disco intervertebral, que es una estructura cartilaginosa, esponjosa, que contiene gran cantidad de agua y que permite el impacto entre un cuerpo vertebral y el otro, formando una almohadilla de protección. Con el paso del tiempo o por alteraciones particulares, esta almohadilla, si pierde agua, se endurece y al endurecerse no forma un sistema de amortiguamiento, sino que el cuerpo vertebral al impactar lo puede romper. Y esto es lo que ocurre cuando se fragmentan las esquinas y provocan la famosa hernia de disco, que pueden ser hernias centrales o hernias laterales. Estas hernias laterales se subdividen en los tipos intra o extraradicular. Depende si está dentro del canal medular o está fuera del canal medular. Las hernias también tienen diferente clasificación. Abombamiento, dicen algunos, otros dicen que no. Otros hablan de protrusión, otros hablan de extrusión y otros hablan de migración. La protrusión, migración, son términos que se hablan cuando el fragmento es desplazado o comprime la raíz nerviosa o se desplaza hacia el canal medular y provoca mucho dolor. La alteración puede ser motora o sensitiva, dependiendo de la raíz que afecte, que puede ser una o dos. Entonces es importante la anamnesis de un paciente para saber y localizar la lesión. ¿Por qué? Porque las lesiones, la columna en general, pueden ser de varios tipos. En trauma, si hablamos de la columna en forma general, los traumas son más frecuentes entre D10 y L2, porque es el punto máximo de equilibrio del cuerpo a ese nivel. Entonces, los traumas se pueden presentar justamente entre estas vértebras. Pero si hablamos de la columna cervical, estamos hablando que un 20% son entre C1 y C2 y un 80% entre C3 y C7, con más frecuencia entre C5 y C6. Ahora, es importante entender que las lesiones o fracturas de C1, C2 son altamente mortales en comparación de C3 a C7, que pueden dejar secuelas severas, pero que no provocan o no involucran la muerte inminente del paciente. No así C1 y C2, que puede estar asociado a la muerte en un 80-90% y un porcentaje con sobrevida con lesiones extremadamente severas. Aquí tenemos una radiografía de columna cervical en proyección AP y lateral. Entonces, es importante recordar la anatomía, porque esta anatomía
radiológica nos ayudará a determinar la existencia o no de patologías. Esta radiografía nos ayudará a determinar si la lesión es ósea o es sugerente discal, porque si es ósea, entonces el estudio complementario a esta radiografía será una tomografía. Si la lesión es ligamentosa o del disco, entonces el estudio complementario será una resonancia magnética. Entonces es importante saber cuál es el estudio complementario. Las proyecciones oblicuas son proyecciones cuando los pacientes no están refiriendo un trauma reciente, sino que es una patología crónica. Entonces, hacer proyecciones de columna cervical en diferentes posiciones es ideal. Las proyecciones pueden ser apeolateral, lateral en flexión, lateral en extensión, una AP con rotación a la izquierda, que sería oblicua izquierda, una rotación a la derecha, que sería oblicua derecha. Esas proyecciones oblicuas son las que nos permiten ver los agujeros de conjunción. Estos agujeros de conjunción es por donde salen las fibras nerviosas de la médula espinal. Y estos agujeros de conjunción deben ser casi simétricos. Una reducción en un espacio significará la posibilidad de una radiculopatía o una compresión nerviosa que está asociada a una afección ósea. No a de disco, es ósea. Entonces, el estudio de elección sería una tomografía. Tenemos proyecciones en pacientes no traumáticos agudos. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que pacientes que han tenido trauma craneal con caída occipital se quejen de dolor meses después y que nuevamente se les hagan tomografía y sean normales. Siempre cuando tenemos un trauma occipital, hay que recordar que el hueso occipital y el hueso frontal son los más gruesos, por lo tanto disminuyen los impactos y disminuyen las lesiones cerebrales. No es que no puedan suceder, pero ayuda a que sea menos importante o menos severa. Entonces, cuando tenemos lesiones de trauma occipital y persistencia con cefalea, no se nos olvide valorar columna cervical, porque el dolor no necesariamente va a estar asociado a secuela cerebral, sino que puede ser una secuela cervical. Y una de las frecuentes es una luxación o subluxación de la apófisis odontoides. En este diagrama o dibujo que tenemos aquí, vemos que el espacio del lado izquierdo es menor que el espacio derecho. Eso significa subluxación. Aquí la pueden ver, miren este espacio disminuido en comparación de este aumentado. Este es un estudio radiológico, esta es una imagen, pero que está hablando de esa articulación que puede ser afectada por un trauma anterior. En pacientes con dolor crónico se pueden hacer múltiples proyecciones, como les dije. En un trauma agudo no se debe de hacer estudios radiológicos, porque si hay una fractura y ustedes hacen estudios radiológicos convencionales, pueden desplazar la fractura y comprometer la médula espinal. Por lo tanto, esto solo se hace en pacientes con dolor crónico, como estas proyecciones que estoy haciendo aquí, para valorar la apófisis odontoides. O esta que estamos viendo aquí, que es la que les dije, en hiperextensión o en hiperflexión, para ver el desplazamiento de la columna y determinar si existe patología. ¿Qué patología? Alteración en el alineamiento de la columna cervical. Recuerdan que les dije la línea vertebral anterior, la línea vertebral posterior. Existe otra línea que es la línea espinolaminar, otra línea más que es la línea espinosa posterior, todas ellas alineadas y posicionadas de tal forma que los cuerpos vertebrales están alineados uno con otro y no permiten así la presencia de una patología. La alteración de estas líneas nos demuestra
a la existencia de una listesis. Y es importante clasificar el grado de listesis porque nos indica la gravedad de compresión radicular o compresión medular. Entonces, cuando tengan estos estudios es importante describir eso. Aquí tenemos una proyección oblicua, si ustedes se fijan, vamos a valorar los agujeros de conjunción que tienen ustedes aquí. Son diferentes agujeros de conjunción, pero si ustedes se fijan, estos últimos agujeros de conjunción están completamente disminuidos. Al estar disminuidos, significa que puede existir una patología a ese nivel. Y la única forma de identificarlo es con esta proyección oblicua. Por lo tanto, al identificarlos, debemos obligatoriamente de complementar los estudios con nuestro otro estudio que me permita ver esa disminución de espacio en forma tridimensional. La radiografía convencional solo me permite ver en forma bidimensional. Por lo tanto, los estudios tridimensionales serían la tomografía o la resonancia magnética. Entonces, la tomografía está indicada para unos tipos de lesiones y la resonancia magnética para otros. La resonancia magnética está indicada en trauma cuando hay compromiso neurológico o cuando hay sospecha de hematomas intramedulares, que eso es una emergencia neurológica y es la única indicación para hacer resonancia magnética en trauma agudo. De lo contrario, no se hace resonancia magnética. Cuando hay una sospecha clínica de contusión medular, es obligatorio una resonancia magnética. Entonces, como ven, aquí describimos para qué se usa cada uno de ellos, cuáles son sus indicaciones. Las fracturas, si hablamos de trauma, fracturas de columna cervical, son de un manejo muy cuidadoso, ya que, como dijimos hace poco, si son de C1, C2, son altamente mortales. C3 hacia abajo son altamente secuelares y, por lo tanto, si podemos disminuir las secuelas en nuestro paciente, sería lo más ideal. Aquí tenemos un paciente que radiológicamente casi no se logra ver mucho, ¿verdad? Si ustedes se miran una proyección lateral, aparentemente no se observa nada, pero el borde de este lado, en comparación a este lado, está alterado. Este termina más en cuña que este, y hay una sospecha de que haya un desplazamiento de este espacio articular. Si ustedes se fijan aquí, este espacio con este otro espacio, este es mayor que este. Entonces nos hace considerar que puede haber una lesión de atlas. Nuevamente vuelvo a decir, el estudio de elección no será la radiografía convencional. ¿Cuál es el estudio de elección? La tomografía. Y la tomografía me puede permitir hacer reconstrucciones tridimensionales de las estructuras, identificar el grado de afectación, la localización, desplazamiento, etc. Aquí tenemos un esquema de una de las fracturas mortales, que es la fractura del atlas, ¿verdad? Esta es una fractura extremadamente inestable hasta el punto que puede provocar enclavamiento de la médula con una mortalidad elevada y tiene varias subclasificaciones. Este tipo de fractura puede presentarse como una fractura aislada del arco posterior. Cuando decimos aislada del arco posterior, estamos diciendo hacia acá, hacia acá, va una fractura aislada del arco posterior o fracturas del arco anterior. No son tan frecuentes, son más frecuentes estas. Fractura transclenoidea, cuando la fractura es de aquí hasta acá, o una fractura de Jefferson, que es una fractura completamente inestable, completa.
es que se presenta en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Frecuentemente puede ser por caída de una altura con impacto en cráneo, puede ser que le cayó algo encima en la cabeza, ya sea caminando, ya sea en cualquier posición, pero provoca un aplastamiento de la vértebra y eso provoca la inestabilidad. La mayoría de pacientes con este tipo de lesiones son altamente mortales, como les dije. Si el paciente sobrevive y es un paciente estable, sin ninguna manifestación neurológica, el manejo es complicado. La cirugía, pues en nuestro medio no creo que haya gente entrenada para manejo de esto. Y normalmente estas cirugías se hacen en el exterior. Son complejas. Y el manejo y la estabilidad del paciente siguen siendo complejos también. En muchas ocasiones hay que colocar pernos en las partes laterales del cráneo y esos pernos se fijan a tubos lineales laterales que se colocan en hombreras y que permiten la estabilidad del cuello y no permiten la movilidad del mismo. Entonces siempre es importante entender que no es un manejo común. La siguiente fractura es la del segundo cuerpo vertebral. En las fracturas del axis, muy frecuente una fractura complicada que le llamamos fractura de Hamann o del ahorcado. Tienen una clasificación diferente entre estables e inestables, pero el problema básico de una fractura de Hamann o del ahorcado es que se le llama así porque es la que se presenta en las personas que se ahorcan. Y la muerte en las personas que se ahorcan son por 3 mecanismos. Una, por falta de entrada de aire a los pulmones. Número 2, por compresión vascular. Y número 3, por desplazamientos de cemento que comprimen la médula espinal. Entonces, por eso es que la mortalidad es alta en estos casos en particular. Y recordar que hay estructuras ligamentosas que están alrededor de estos cuerpos vertebrales que son las que le dan la estabilidad. Aquí estamos viendo un esquema en donde vemos una clasificación de este tipo de fractura y llamaremos tipo 1, que es la más frecuente, que es una fractura lineal del disco entre C2 y C3 y que en muchas ocasiones se puede ver como normal. Normal en una radiografía convencional se le hubieran hecho, pero en una tomografía sí se logra ver y se observa estable. La tipo 2 es cuando hay una ruptura de los ligamentos y provoca ligero desplazamiento, a lo que llamaremos la famosa listesis. Normalmente está asociada a una fractura por compresión en C3. La tipo 3, que ocurre en menos frecuencia, pero es más mortal que las otras, es cuando hay una luxación de C2 sobre C3, una listesis. Esa listesis desplaza el espacio intervertebral, comprime la médula, hace una sección medular y provoca la muerte del paciente. Eso es lo que ocurre en el paciente con lesión por ahorcado. Aquí tenemos un paciente, ¿verdad?, con trauma, y ya fijaron, ustedes se miran, hay una estructura acá que está alineando esta fractura, y aquí hay una inestabilidad, una irregularidad. Si ustedes se fijan, C2 se mira un poquito más desplazada que C3. Es difícil verla en un estudio
convencional y por lo tanto los estudios de reconstrucción 3D de la tomografía siguen siendo los ideales. Aquí vemos una reconstrucción tomográfica, miren la fractura que se encuentra en la región posterior. También pueden existir por trauma fracturas del cóndilo o de la apófisis odontoidea de C2, que es la que vimos hace un rato y que dijimos que podía estar luxada. También se puede fracturar en trauma. Eso se puede fracturar mucho en el famoso latigazo. El latigazo es simplemente una hiperflexión seguida de una hiperextensión. Ese movimiento puede fracturar la apófisis odontoides y depende del nivel de la fractura, que puede ser en la base, que puede ser en medio o puede ser en la punta, así se clasifica el grado. Grado 1, una abulsión. Grado 2, una fractura de la base del odontoide. Grado 3, que involucra el cuerpo del axis. Entonces, el grado 1, el problema de las abulsiones es que son fragmentos pequeños que se pueden desplazar y caer en la cavidad intraarticular y provocar un atascamiento que es extremadamente doloroso y que su manejo quirúrgico es extremadamente difícil. El grado 2, que es a nivel de la base, es más estable. No quiere decir que menos importante, pero es más estable. En muchas ocasiones la decisión es no hacer nada, sino que dejar que se pueda restaurar con fijación del cuello en una forma parecida a la fractura del axis en 4 a 6 semanas y esperar que no quede subluxada. El grado 3 se convierte en el más estable de todo siempre y cuando no haya estallamiento del cuerpo vertebral. Aquí tenemos casos de fractura de la base de la apófisis odontoide. Miren cómo está. Si bien es cierto, está conservado el espacio articular, pero está fracturada. En lo que hay que hacer aquí, pues lo más probable es una fijación externa, o sea, evitar el movimiento del cuello y esperar que se consolide la fractura. La tomografía sigue siendo un estudio de elección. Aquí vemos la fractura y el alineamiento del cuerpo vertebral. Los mecanismos de producción de las lesiones de C3 para abajo son más frecuentes por hiperflexión o hiperextensión. Con mayor énfasis entre C5 y C6 va a ser la lesión frecuente. La hiperflexión provoca un 50 a un 80% y la hiperextensión un 20 a un 40%. Esas son más estadísticas en accidentes automovilísticos con impactos frontales o traseros. Los impactos laterales provocan un efecto de rotación y puede ser una combinación entre hiperflexión y hiperextensión. Se vuelve más complicada el estilo de fractura. Aquí tenemos un paciente con hiperflexión, o sea, el cuerpo o el cuello se fue hacia adelante y lo que hay que ir a valorar son los cuerpos vertebrales. Ustedes se fijan aquí, está terminando en puntita y si logran observar y son muy acuciosos, mirarán que este cuerpo vertebral que está aquí presenta una línea acá y una grada en la carilla articular superior. Miren las carillas articulares bien definidas, cuadraditas. Miren, este está irregular y aquí está como levantada. Es porque el trazo de fractura va justamente aquí. Eso va a provocar, si no se estabiliza, artrosis. Significa que el manejo sería un manejo anterior, sí. Es complicado, pero es más factible. Porque la fractura está justamente en la región anterior. Aquí tenemos
una proyección de columna cervical en donde vemos una fractura en la apófisis espinosa de C7. Miren el fragmento. Aquí no se logra ver, pero en la proyección lateral es valorada. Recuerden, todas las proyecciones de estructuras óseas, en la medida de lo posible, deben de ser valoradas en una proyección AP y una proyección lateral. Aquí tenemos una listesis de C5 sobre C6 de un 100%. Por lo tanto, entenderemos que aquí hay una sección medular y que el paciente definitivamente pues tiene sus manifestaciones clínicas y secuelas. Todo eso puede ocurrir por la ruptura de los ligamentos que permiten el desplazamiento de las estructuras. Puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás. Eso depende de todo la historia del trauma, de la fuerza, la intensidad y todo eso. Por último, aquí les tengo un caso clínico. Esto es un caso clínico de una paciente de 30 años de edad que venía con dolor en cuello, pesadez de ambos brazos, con adormecimiento de los mismos. Eso lo refería de más de 8 meses de evolución, en donde había perdido el tono, había perdido la fuerza, había hipersensibilidad de ambos miembros, atrofia muscular, había disminución de los pulsos distales, había un tono disminuido, la elevación de los brazos era casi imposible, ya no podía barrer, no podía trapear, no podía lavar vasos, no podía cocinar, y iba siendo progresivamente más intenso. Esta paciente fue enviada con 2 solicitudes de estudio. El primero visto por un neurocirujano que en base a los hallazgos le solicitó una resonancia magnética de columna cervical con énfasis en discos para encontrar una discopatía que explicara sus síntomas. Pero sus síntomas eran bilaterales de ambos brazos. No había compromiso de miembros inferiores. La otra solicitud es vista por un neurólogo que solicitaba una resonancia magnética cerebral con diagnóstico de probable esclerosis múltiple. Entonces, al interrogar a la paciente y examinarla, encontramos un abombamiento en la región cervical posterior que al palparlos presentaba una masa, la cual no era pétrea, era móvil y no estaba adherida. Por lo tanto, se sugería que era una lesión benigna, pero que no explicaba los síntomas de la paciente. En segundo lugar, la paciente manifestaba clínica, o sea, por anamnesis y por examen físico, una manifestación de miembros superiores y de no inferiores. La paciente no tenía alteraciones conductuales, no tenía alteraciones de la memoria, no había tenido alteraciones visuales, no había convulsiones. Bueno, el cuadro clínico era más manifestado hacia miembros superiores. Por lo tanto, el pensar en una esclerosis múltiple tan focalizada era un poco extraño. Entonces nos dedicamos a hacer el primer estudio de elección, ¿verdad? Que era el iniciar con una paciente que no tiene antecedentes de trauma porque no lo tenía, empezar con el estudio más sencillo y más fácil para ver qué nos orientaba o hacia dónde nos dirigía. Y tomamos una radiografía AP lateral de columna cervical y en ese instante encontramos el hallazgo que nos daba con el diagnóstico clínico que nos aclaraba los síntomas, el tiempo de evolución de la paciente. Por lo tanto, decidimos complementar con un estudio que nos apoyara más en nuestro diagnóstico y ese fue la tomografía. No realizamos resonancia cervical porque no era en base a una radiculopatía. No realizamos resonancia cerebral porque no era en base a una lesión cerebral,
sino que nos enfocamos en un estudio que fuera eficiente y que nos ayudara en el apoyo del diagnóstico, que lo encontramos en una radiografía convencional. Aquí tenemos una tomografía con reconstrucción sagital, en donde evidenciamos la masa que les describimos, que es esta que está aquí, que se mira a oscura, igual que la piel, o mejor dicho, que la región subdérmica, que al ponerle las unidades Humphrey nos dieron unidades de menos 400. Por lo tanto, nos decía que esto era grasa. Entonces, esto es grasa de bordes definidos, no compromete el hueso y diferencia la fascia. Esto era un lipoma, una lesión benigna que no explicaba la sintomatología del paciente. También vemos en esta reconstrucción que el canal medular está conservado, que la línea vertebral posterior está íntegra, igual que la línea anterior, que no hay listesis y que los espacios se observan conservados. Por lo tanto, no había una discopatía. Pero al hacer las reconstrucciones 3D de esta columna cervical, se evidencia adecuadamente el diagnóstico y era suficiente como para que se planteara el manejo del paciente. ¿Logran observar algo anormal en esta imagen? La reconstrucción de una columna cervical. Solamente en C3, creo que C3, ¿verdad? Eso blanco, no sé si es mancha. Esto, Eh, o más arriba. sí, Esto, más. esto como azul. Ajá. No, eso es mancha. Ah, bueno, entonces sería, bueno, una de las que usted dijo que comprime. Esto es la visualización de la arteria vertebral. Ah, ok, no, no se trata de espolones óseos, eso, entonces. No. Ah, bueno. Para no hacerles largo el cuento, el diagnóstico es anatómico. El diagnóstico se hace conociendo la anatomía del segundo año que les enseñaron a ustedes. Entonces, este es C1, este C2, este C3, este C4, este C5, C6 y C7. Les ayudo mucho más. La patología está ahí en esa vértebra. C7. ¿Ven algo? ¿O todo está normal? La verdad yo no identifico, doctor. Los demás, Quizás bueno, no sé, las apófisis de C7 están como pequeñas, doctor. la apófisis, ¿qué? Las laterales, las apófisis. Transversa. Sí, esas, las transversas. Esta es la apófisis transversa de C7, mire. Ok. Esta es la apófisis transversa C7. Está cerquita del diagnóstico. Ok. Entonces la otra apófisis que se me olvida el nombre, la apófisis articular creo que se llama. Como la apófisis articular. Este es C7. Ajá, sí. A ver. Perdón, este es C7. Sí, esa es C7. Entonces el problema, bueno, entonces esa ¿Esa qué? Dígalo, dígalo. Lo que usted piense. pero entonces el problema está en C7 o en T1. C7. En C7.
Uf, Si no. hubiéramos hecho la resonancia magnética de columna cervical, no lo vemos. Si le hubiéramos hecho la resonancia de cerebral, tampoco lo hubiéramos visto. Como les digo, lo encontramos en una radiografía simple, que nos orientó a complementar este estudio. En la clínica que les di, ¿qué los hace sospechar? Bueno, a mi doctor me hizo sospechar alguna anomalía a nivel del plexo braquial, Ajá. Hey, hey. porque como las manifestaciones están principalmente a nivel de miembros superiores y el plexo braquial nace de C5 a T1, creo, si mal no recuerdo. Entonces, quizás pienso que por alguna estructura ósea que no deba estar ahí, haya compresión a nivel de las raíces del plexo braquial. Estructura ósea no debe estar ahí. No sé, o alguna... Al principio pensé que era la masa que nos mostró, pero pues al ser lipoma y que no comprime, pues se descarta. Ok, pues sí, la paciente tiene una clínica de afectación del plexo braquial. Definitivamente que sí. ¿Había otra afección que tenía en la historia clínica? Creo que les dije que había disminución de los pulsos. También le puedo agregar un poquito. Había alteración en el llenado capilar. ¿Qué impresiona eso? Que también hay compromiso vascular. Entonces, ¿qué me puede explicar una afección del plexo braquial y también del sistema vascular en forma bilateral? Y justamente está en esa imagen que tienen ustedes ahí, y la lesión está a nivel de C7. Solo se reconoce si se acuerda uno de la anatomía. Si no se acuerda de la anatomía, no la va a ver. Bueno, mire, le voy a ayudar todavía mucho más. Ya ven la importancia de tener una anamnesis con una imagen radiológica. La anamnesis del paciente no concluía para los diagnósticos previos, por eso es que hicimos otro estudio. Y encontramos la lesión. Podríamos estar toda la tarde, pero este es un recordatorio para que no se les olvide. Jamás dejen las bases que ustedes tienen, porque las bases siempre les van a servir toda la vida. Lo que es la anatomía macroscópica, lo que es la neurotomía, la histología y la embriología la van a usar todo el tiempo. Y si entran a una especialidad, también van a necesitar esa anatomía. El que es cirujano necesita recordar la anatomía. El que es ortopeda necesita recordar la anatomía. El que es radiólogo necesita recordar la anatomía. El que es neurocirujano también. El cirujano de tórax también. El internista debería también de manejar mucho la anatomía. El pediatra, sobre todo, el pediatra debe manejar cuestiones anatómicas de acuerdo a la edad. Entonces, nunca se olviden que las bases son necesarias. Bueno, aclaremos ya el diagnóstico, vamos a la vez. El problema está a nivel de C7 y está justamente por abajo de las apófisis transversas. Hay algo aquí, se me pierde, no sé por qué, vamos a poner esto aquí. Hay algo que ustedes miran aquí, que está por abajo de la apófisis transversa C7, que es todo esto que están viendo aquí. Es una costilla. Las costillas empiezan a partir de T1, no de C7.
Me hubiera dado 10 segundos más, doctora, a decirle eso. Que si es S7, la primera costilla debería estar a nivel de T1. Esta se llama costilla cervical. Entonces, si es normal. Es anormal. C7 no debe tener costillas. Cierto. Esta es una normalidad que se llama costilla cervical o costilla accesoria. Muchas veces suelen ser pequeñas, pero en este caso, en ella, son extremadamente grandes. Y ya les voy a enseñar la imagen lateral de la misma. Aquí no se mira, pero en esta sí. Son reconstrucciones que rotamos al paciente. Y si ustedes logran ver, aquí está la primera costilla. Miren la curva, esta se va recta y llega hasta la primera costilla. Pero justamente aquí, a este nivel, a esta altura, está pasando la clavícula. Y por debajo de la clavícula pasa la arteria subclavia. Y también pasan las raíces del plexo braquial. Lo que significa que esa costilla cervical tan prominente está comprimiendo tanto las arterias subclavias como el plexo braquial, y por eso nos está dando manifestaciones clínicas de ambas patologías, vascular como del sistema nervioso. Y ha sido progresivo porque esto es del nacimiento y eso ha ido creciendo progresivamente hasta llega a una edad en que el compromiso ya es tan severo que se manifiesta la clínica en esta paciente. Entonces lo que tenía esta paciente era una columna cervical, una costilla cervical bilateral prominente con manifestaciones neurológicas y vasculares. Este caso se presentó a cirugía torácica porque son los encargados de manejar y operar a estos pacientes, ya que no le corresponden ni a ortopedia, ni a neurocirugía, mucho menos a neurología, y que los encargados por el conocimiento anatómico son los cirujanos torácicos. Lamentablemente prestamos la radiografía y no la devolvieron, y entonces por eso no tengo la radiografía, si no se las enseñaría. Entonces es un caso clínico que hay que recordar la anatomía para llegar a las conclusiones diagnósticas. También hay manejos quirúrgicos, en este caso una radiografía convencional, en un paciente postquirúrgico, porque no se hizo tomografía por la postquirúrgico, porque la tomografía, este metal da mucho resplandor y no permite valorar adecuadamente el posicionamiento de los cuerpos vertebrales, mientras que la radiografía convencional no permite tanta refracción y es más visible las lesiones. La resonancia magnética, el metal calienta y podemos hacer un daño al paciente. Entonces, ¿hay dudas, preguntas o comentarios? ¿Hay más dudas? No duda, doctor, pero sí un comentario que yo tengo una amiga que durante años tenía migraña y fue a muchos médicos y nunca le lograron como realmente diagnosticar la causa de la migraña y anduvo viajando por muchos lugares durante años, o sea, está hablando de 7 a 10 años y nunca se lo pudieron controlar hasta que finalmente fue con un cirujano y el cirujano le dijo que sí tenía como una compresión nerviosa a nivel de C3 y fue que ella tuvo como un accidente esquiando en su adolescencia y hasta que lograron identificar eso fue que se le medio controló su migraña y fue lo que usted mencionó, que de repente al tener un paciente con cefalea constante siempre se tiene que tener esto en cuenta. Importante lo que acaba de mencionar. Cuando hablamos de cefalea hay que hacer una diferenciación entre lo que es la cefalea en sí misma, cefalea simple,
y una cefalea vascular. La cefalea simple es una cefalea por contractura muscular, por espasmo de la fascia y los músculos del cuello y del cráneo. Eso es lo que nosotros llamamos típicamente dolor de cabeza, que se puede incrementar con pinzamiento de fibras nerviosas que lleguen a los músculos del cuello o músculos de la base del cráneo y pueden generar dolores crónicos. Y número 2, una cefalea vascular, que es más conocida como migraña, que es secundario al espasmo, o sea, contracción y dilatación de estructuras vasculares, que sobre todo son las arterias meningias medias, que son las que se comprimen y se dilatan en la migraña clásica, y que la compresión y dilatación de los vasos tracciona la meninge, y la meninge da toda la sintomatología que tiene una migraña clásica. Cuando la migraña clásica cambia, entonces cuando nosotros debemos de realizar estudios específicos. ¿Por qué? La migraña no puede ser diagnosticada por ningún estudio imagenológico, porque como es una vasodilatación y vasoconstricción de un vaso, eso es dinámico. Entonces, cuando hacemos la resonancia no podemos ver ese movimiento de los vasos. Entonces, es difícil que la diagnostiquemos por una resonancia. De igual forma, tampoco la podemos diagnosticar por una tomografía. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico. Ahora, algo importantísimo que deben de, y se los dejo como un dato muy importante que no se le olvide. Siempre, siempre, si hay un paciente con dolor persistente en base del cráneo o cuello, deben de hacer la pregunta de rigor: ¿ha tenido trauma? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muchos pacientes con síndrome de latigazo o con trauma occipital que realizaron estudios de tomografía y fueron normales, no van a encontrar nada en las primeras 24, 74 o semana o un mes. Pero normalmente estos pacientes van a generar lesiones y normalmente asociadas a osteofitos postraumáticos por el impacto, el cartílago o los bordes de los cuerpos vertebrales generan una inflamación y una estimulación. Eso los hace formar osteofitos. ¿Saben lo que son osteofitos, no? ¿Saben lo que son osteofitos? No, doctor. Osteofitos son prominencias óseas. Vamos a ver. Digamos, un osteofito, si recibió un trauma de este cuerpo vertebral, un osteofito es una prominencia que sale del hueso. Es formación de hueso. Eso es un osteofito. Un osteofito puede provocar una compresión radicular y generar dolor. Y el dolor puede ser tan intenso que agarra todo el cuello y la base del cráneo y simular una migraña, si no se interroga bien, o una cefalea crónica tensional. Entonces, esos osteofitos se forman postraumáticamente y aparecen alrededor de los 2 años después del trauma. Por eso, a todo paciente que ha tenido un latigazo, después de las 4 semanas que se dan de reposo, se recomienda que sean enviados a fisioterapia, aunque ya estén mejor. ¿Por qué? Porque la fisioterapia con compresiones de agua caliente o agua frías o estimulación con el ultrasonido generarán disminución del proceso inflamatorio no visible y las secuelas van a ser menores y posiblemente no hagan osteofitos. Entonces, todo paciente con lesión traumática va a tener una manifestación clínica tardía. Y a veces es la falta de explicación de por qué tiene osteofitos un paciente. Puede ser que el paciente haya tenido el trauma 10, 15 o 20 años atrás, pero la secuela se manifiesta tardíamente. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan siempre una buena, pero muy buena anamnesis de
los pacientes, porque ahí tienen básicamente el diagnóstico de su paciente y los estudios complementarios, ya sea rayos X, tomografía, lo que ustedes quieran, únicamente les va a apoyar con su diagnóstico.